Quiero darle la bienvenida a mi primer invitado, el doctor Rolando Flores, de la Unidad de Promoción de la Salud del CEDES en nuestro departamento. Doctor Flores, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que hay preocupación en su departamento justamente por el tema del incremento de los casos de COVID. Hábleme de este incremento, por favor. Buenos días a toda la población. Efectivamente, como Servicio Departamental de Salud, todas las semanas, independientemente estemos en una epidemia o pandemia, se hace la vigilancia epidemiológica. Es así que la última semana, es decir, la anterior semana del 3 al 9 de diciembre, hemos cerrado con 203 nuevos casos. ¿Qué implica eso? Que en la semana 48, que era la anterior semana a esta última, estábamos con 93 casos menos. Entonces sí es importante que la población conozca que hay nuevamente un incremento de los casos de COVID. Se podría decir que ha subido en un 100%, entonces, según estos datos. Casi un 85%. Sin embargo, también es importante recalcar a la población de que como Cochabamba no hemos levantado todas las medidas de cuidado, básicamente de prevención, y en eso tenemos 3 medidas básicas que tenemos que continuar. Uno, el tema del uso de barbijos, particularmente en estos lugares que nosotros llamamos que son de mayor riesgo, elevadores, lugares cerrados o lugares de mayor concentración de personas. Entonces es importante que la población nuevamente tenga que utilizar estas medidas para evitar que los casos se nos sigan aumentando. ¿Quiénes son o cuál es la población más afectada en todo caso por el COVID en esta última etapa? Bueno, sabe muy bien que el COVID al inicio era más que todo a personas de la tercera edad o algunos grupos vulnerables. Hoy en día, como vive prácticamente con nosotros, puede ser el contagio para cualquier persona. Sin embargo, siguen siendo estos grupos vulnerables. ¿Quiénes son? Los niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores y principalmente personas que tienen alguna enfermedad crónica, alguna patología de base que le llamamos, y que ellos, sobre todo si no tienen ninguna vacuna o tienen vacunas pero muy escasas, es decir, solamente se han hecho colocar la primera o máximo segunda dosis, también estarían en más riesgo. A eso quería llegar justamente con mi pregunta, porque en anteriores entrevistas hemos visto que el sector que nuevamente era atacado por el COVID eran personas que no se habían vacunado, que no tenían completo el esquema de vacunación. Estas personas que no se han vacunado son las que en este momento se podría decir que en su mayoría son las que han contraído el COVID. En un buen porcentaje sí, pero sin embargo hay dos situaciones, estimado Roberto. El primero es que muchos podemos contagiarnos, pero la segunda parte es que no todos desarrollan la enfermedad. Y quienes han desarrollado la enfermedad, es decir, que pueden complicarse, incluso quedar con lesiones, exactamente, los que tienen menos defensas. ¿Y quiénes son? Los que no tienen vacunación. Esos son los que han tenido mayor riesgo y recordarán que hace un par de semanas ha habido incluso 2 fallecimientos. Entonces no queremos llegar a eso. Lo que usted dice es importante porque si bien puedo contraer el COVID, una persona que está con todas las vacunas tal vez no se sienta muy mal, pero ella es la que contagia y la verdad a la población de riesgo le puede hacer un mayor daño. Para paliar toda esta situación, tengo entendido, doctor, que ha llegado ya un lote de vacunas y se está procediendo a una vacunación masiva por parte del CEDES. Así es, básicamente desde el día de ayer hemos empezado con 2 estrategias. Uno, las vacunaciones, tenemos vacunas en todos los establecimientos de salud. Entonces, cualquier persona que requiera cualquiera de las dosis, tenemos en la mayor parte de los establecimientos de salud, como tenemos ya cadenas de frío establecidas, lo hacemos. Pero, sin embargo, la otra cosa es el hecho de que como hemos tenido temas de quemas, contaminación ambiental fuerte, sí, y eso generalmente provoca más que todo problemas respiratorios. Entonces, para realmente definir o diagnosticar si eso no es COVID o es otra patología, desde el día de ayer está funcionando en la Curva Norte un punto masivo de diagnóstico. Curva Norte del Estadio Félix Capriles está funcionando un punto de vacunación masivo. En este punto de vacunación masivo también hacen pruebas de PCR, por ejemplo, para saber si uno tiene el COVID. En realidad, en este momento está como punto de diagnóstico, es decir, que hacen todas las pruebas de PCR. Esas ¿Tiene pruebas, costo? No.
Sabemos muy bien que a través del Servicio Departamental de Salud y el tema del SUS, ninguno de nuestros insumos, medicamentos que manejamos a través del SUS tiene costo alguno para las personas. ¿De qué hora a qué hora está abierto este punto de vacunación masiva? Inicialmente este punto de vacunación masiva va a estar abierto de lunes a sábado de 8 a 14 horas. Ya, de 8 a 14 horas, usted si sospecha puede ir a hacerse primero la prueba de PCR y dependiendo de eso también hacerse vacunar. O si no se ha hecho vacunar o no ha completado el esquema de vacunación, pues vaya, complételo. Han llegado ya las dosis contra el COVID y es importante prevenir para que no siga proliferando. Imagínense, se ha incrementado en más de un 85% los casos de COVID en la última semana y esto es alarmante. No hay que bajar la guardia en todo caso. Las recomendaciones a manera de despedida, por favor, doctor. Claro que sí, nuevamente recomendar desde la parte de salud las medidas básicas de bioseguridad. Mantener el uso del barbijo en los lugares de mayor afluencia, concentración, lugares cerrados particularmente, mercados, bancos. Ahora que tenemos puntos de mucha afluencia, como el caso de lo que es en el campo ferial, tenemos ahora la feria navideña, entonces por favor solicitar y pedir a la población que evitemos con estas medidas simples como el lavado de manos continuo y el uso del barbijo para prevenir dos cosas. Uno, contagiarnos nosotros y otro, proteger a nuestro entorno familiar, de trabajo, etcétera, para evitar que los contagios nuevamente empiecen a incrementar como fue en la época más dura. Muchas gracias nuevamente al doctor Rolando Flores de la Unidad de Promoción de la Salud del CEDES. Nuevamente, a partir de hoy, bueno, desde ayer en realidad, en la curva del Estadio Félix Capriles, curva norte, ¿verdad? Curva norte del Estadio Félix Capriles, se está procediendo a hacer diagnósticos con PCR de COVID y vacunación también, desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas del lunes a sábado. Vaya, complete su esquema o salga de dudas. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Continuamos.